Por lo tanto, el servicio se traslada para el día sábado a las 7 de la tarde. ¿Sí? ¿Vieron la información, cierto? Oiga, yo tengo al pastor Pepe todos los días en Instagram ahora. ¿Soy solo yo? Grande, pastor, grande. Grande, grande. Así que, sábado, entonces, 16 a las 19 horas. ¿Sí? Bien, no quiero ahondar más, pero vaya y vote. Vaya y vote. Es necesario. Bien, volvamos. El Dios que actúa en los espacios vacíos. Quiero compartir esta mañana algo con ustedes, con una palabra práctica. No deseo, hermano, desgastar tu cerebro, sino implantar una verdad eterna en tu sistema operativo, en tu espíritu. ¿Puedes decir conmigo espíritu? Espíritu. Hace 2000 años el Señor le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob: Dios es espíritu. Y esa sentencia zanjó un problema de concepto en el Israel de la época. Dios es espíritu. Yo no sé si usted se atreve a decirlo, pero podemos dar una proclama esta mañana y decir: yo, puede decir conmigo, yo soy espíritu y habito en un cuerpo de carne. Usted también es espíritu. Gracias por los que lo creyeron, como dice el pastor. Tú también eres espíritu. Dios no es carne, Dios no es alma, Él es espíritu. Significa que todo el evangelio es un asunto espiritual. Toda nuestra vida es un asunto espiritual. Evidentemente seguimos siendo almáticos y viviendo en una carne que tiene necesidades biológicas, pero eres un ser espiritual. Significa, dentro de mis notas, que todo el evangelio, todo lo que practicamos, todo lo que vivimos, se trata de que Dios pueda espiritualizarnos. Permítame poner entre comillas eso, porque si no puede recuperarte a ti y a mí de ese plano del alma, de las emociones, necesariamente vamos a vivir una vida imparcial, incompleta, porque tú eres espíritu. ¿Sabe? En este auditorio tenemos gente brillante. Brillante. Yo veo la juventud arriba y me sorprendo. Yo conozco gente que nos echaba un ramo en toda la carrera. Bendito a ustedes, me envidia me dan. Graduados me soplan acá y las que dieron prueba ahora que yo, bueno, veo todo eso y digo, bendito el Señor. Pero lamento decirte que el órgano para tocar el corazón de Dios no es tu mente, es tu espíritu. Tenemos gente brillante en este auditorio, en los negocios, en el empresariado, en la docencia. Gente que ha marcado una línea y ya está dejando un legado profesional. Sigue haciéndolo, por favor. No quiero decir que no lo hagas. Pero hay algo que debe desarrollarse dentro de ti, dentro de mí, y es una inteligencia espiritual. Porque Dios es espíritu. En el espíritu es el único lugar donde podemos ser uno con Dios. Es el único lugar, es la única geografía. Cuando tú y yo andamos en el espíritu, es una locación donde puedes ser uno con el Señor. A propósito del énfasis de estos 2 meses, me imagino que usted no se ha olvidado que tenemos énfasis mensuales. ¿Cuál es el énfasis de noviembre y diciembre? Caminar en el espíritu es la clave. Por si se nos había olvidado. Caminar en el espíritu es la clave. Discernir el espíritu en ti es clave. Y eso lo hace la palabra revelada. ¿De dónde sacas eso? Hebreos. El que yo creo fue el apóstol Pablo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu. La palabra revelada en ti, cuando tú caminas y cuando yo camino en la palabra revelada, la palabra va haciendo una frontera, un abismo entre tu alma y tu espíritu. De manera que vas discerniendo si esto es el engaño de mi corazón o esto es la palabra del Señor. Todo el evangelio espiritual se trata de que seamos capaces de entender y darnos cuenta de cuándo es el espíritu obrando en nuestra vida y cuándo somos nosotros mismos tratando de ayudarle humanamente, ¿no? Innecesariamente, carnalmente. Pero es el Espíritu Santo la clave. ¿Cuál es el desafío a modo de introducción?
¿Cuál es el desafío? Recuperar a la gente de un ámbito carnal, si usted me permite, mundano, para que habiten en el Espíritu. Menos que eso, no es el Evangelio. Menos que eso, no es el Evangelio. Es un tremendo desafío. Pero los grandes desafíos traen grandes recompensas. Ese es el negocio del Evangelio. Amada iglesia, amada Cate, el Evangelio, un asunto espiritual. Yo los quiero invitar esta mañana a leer un texto en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer un relato, queridos hermanos, maravilloso del mismo Señor, nuestro Señor Jesús, y vamos a leer a continuación cómo Jesús recupera a alguien que lo negó después de haber visto su gloria por 3 años y medio, nuestro querido hermano Pedro. Eso vamos a leer a continuación. Es versículo 1, comienzo a leer, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Bien, muchas gracias por la atención. Este suceso que acabamos de leer fue aproximadamente una semana después de que Jesús resucitó. Aproximadamente. Aquella noche en donde el buen Pedro niega al Señor, en donde por la presión de la voz de esa muchacha le dice: pero si tú también estabas con ellos. Y él dice: mujer, no lo conozco. Y nosotros hemos hablado antes de ese suceso, ¿no? De la crisis, de alguna manera de fallarle al Señor. Y eso está en el corazón de todos nosotros. La Biblia se escribe para personas que en algún momento van a chocar con una realidad como esa. Quizás nunca vamos a llegar a negarlo verbalmente, pero hay muchas cosas de nuestras actitudes, hay muchas cosas de nuestros pensamientos que muchas veces niegan al Señor o la fe en nuestro Señor. Entonces no se trata de Pedro esta mañana, sino se trata de ti y se trata de mí. Jesús allí, a esa semana, fue a la muerte por 3 días, resucita y sale al encuentro de ellos. Jesús tenía un plan. Yo resalto eso esta mañana. Jesús tiene un plan, un propósito para ellos. Pero ellos no sabían ese propósito. Jesús tiene algo pensado. Nosotros a veces, sin saberlo, sufrimos en esa espera, ¿no? Ellos no lo saben, no tienen idea de lo que Dios tiene deparado para el futuro. Ahí yo dentro de mi nota póngale un codazo al de al lado y diga: igual que tú. Pega al de al lado y diga: igual que tú tampoco sabes.
Sabemos colectivamente hacia dónde vamos, como un cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Pero es muy difícil que individualmente sepamos hacia dónde Dios te está llevando. Es muy difícil. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado a veces. He visto como destellos de hacia dónde Dios me lleva. Cositas. No logro ver el panorama entero porque estoy seguro que me asusto y me arranco. Me pasó una vez soltero. Vi a mis hijos. No vi a mi esposa. Hubiese sido fácil, jóvenes, ¿o no? Si le veo la cara, hubiese cometido menos errores. Vi a mis hijos un día. Dios hace esas cosas, ¿no? Impresionante. ¿Por qué lo hace? De alguna manera el pintor, ¿no? En su gigantografía, estableciendo el final de la obra, de alguna manera te permite ver un pincelazo, un destello. Porque de alguna manera te quiere llevar, ¿no? De la mano por un camino preparado. Porque te ama. Porque tu vida no es improvisada, porque no fuiste obra de la suerte o de un problema en esa noche con tus padres, ¿no? Dios, el gran pintor, ya estableció su obra dentro de ti y te va a llevar, aunque seamos torpes, nos va a llevar hacia el cumplimiento de ella. Aunque nos cueste, nos va a llevar de las manos, nos va a llevar. Solo sabemos a esta altura lo que Él ya hizo. No tengo idea quizás hacia dónde Dios me lleva o lo que Dios va a construir conmigo, pero si estoy consciente de algo, veo hacia atrás por los retrovisores y digo, Dios estuvo ahí. Por la fe digo, Dios está aquí en mi presente, por lo tanto sé que en el futuro Dios también va a estar allí. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan con ellos. Hay una frase que le invito a que la diga conmigo, si la puedo repetir. El Dios que me trajo de la nada me llevará de aquí a la gloria. Quizás es muy difícil ver a Dios en el futuro, con detalle, ¿no? Con lujo. Pero yo vengo a soplar en esta mañana el fuego de tu fe. La llamita de tu fe. Eso vengo a soplar. A avivar, así como cuando prendes el carbón. Soplar en tu interior, ¿no? Esa pequeña llama llamada fe. Aunque no has visto lo que Dios va a hacer, yo puedo decir con autoridad que Dios tiene precedente histórico contigo. Aunque no te conozca, aunque no sepa tu nombre, yo estoy seguro que Dios ya marcó una historia contigo. Hay precedentes. Y como hay precedentes, hay futuro. Hay futuro. Bien, ¿qué es esto de los espacios vacíos? Es una definición propia, hermano. Permítame. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del título del Dios que actúa en los espacios vacíos? Todos nosotros vivimos en un espacio de tiempo, alguna vez de tu historia, llamado vacío. Es un espacio que se caracteriza por una presión, por una tensión, como los resortes, ¿no? Cuando se tensa, cuando hay suficiente presión allí. Hay una tensión entre lo que Dios ya hizo y lo que aún no ha hecho, pero hará. Eso es un espacio vacío. Es un intervalo de tiempo en donde tú miras atrás y ves lo que Dios hizo por ti, la gloria que estuvo en ti y el servicio ministerial que tuviste, y de pronto te encuentras en un espacio vacío en donde tú no sabes lo que va a suceder adelante. Como Pedro, 3 años y medio con Jesús, viendo los milagros, viendo la gloria. De pronto ese Salvador del mundo muere en una cruz y Pedro entra en un espacio de vacío, no tan solo él, los 12 y probablemente el resto de los discípulos. Vacío, ya vimos lo que hizo él. Estamos en el vacío. ¿Qué viene ahora? Un espacio vacío. Es un espacio incómodo, de tensión, a veces de confusión, a veces de silencio. Es un espacio vacío donde Dios actúa. Me adelanté un poquito. Dios actúa en ese espacio vacío. Es ese espacio donde lo único que te hará cantar y adorar a Dios es la fe. Sí,
sí, sabemos que Dios ha hecho cosas en nuestra vida y se mantienen con nosotros. Pero ¿qué viene hacia adelante? ¿Cómo podemos cantar en una cárcel, un espacio vacío? ¿Cómo se adora a Dios en un espacio vacío, sabiendo, ¿no?, lo que padecemos y hacia dónde va el ministerio? ¿Cómo se adora a Dios en un espacio vacío? Por fe. Recordando lo que Él hizo, creyendo en sus promesas, manteniéndote firme, poniendo los pies sobre Cristo, levantando la cabeza, sacudiéndote, avanzando. Espacios vacíos. Si no lo estás viviendo ahora, lo viviste en algún momento. Son procesos de confusión, de crisis, de replantearse tantas cosas, de intentar entender el sentido del por qué lo estás viviendo. Espacios vacíos. El buen Pedro esa noche, habiendo escuchado de que Jesús había resucitado, ¿te acuerdas que las mujeres llegaron donde los discípulos diciendo resucitó? Los caminantes de Emaús llegaron a Jerusalén y diciendo, se nos presentó en el camino, partió el pan delante de nosotros. Y ellos escucharon eso. Pero ese día, en ese espacio vacío, Jesucristo el Señor se aparecería a ellos. Es interesante, a mí me llama mucho la atención el relato. Es interesante porque de alguna manera el relato habla de que no lo reconocen. Y no satanicemos este relato. Yo he escuchado otras veces predicaciones respecto a esto, diciéndonos de alguna manera el error de Pedro. Pero es que el Cristo que estuvo 3 años y medio con ellos de forma física no era el mismo que se les presentó esa noche. Yo me imagino a Jesús desde la orilla, ¿no? Hijitos, hijitos, ¿tienen algo para comer? Allá se escucha el grito, no. Tiren la red a la derecha. Tiran la red y sacan, leímos, sacan la red llena. El Jesús que se aparece a ellos en ese espacio de confusión, de crisis, es muy distinto al que caminó con ellos en vida y al que vieron su gloria. Es muy distinto. Quiero decir que en los espacios vacíos Dios se manifiesta de maneras especiales, distintas, diferentes. Quiero decir que en los momentos de sed y de confusión tenemos una versión de Cristo, si me permite decirlo de esa manera. Tenemos una porción de Cristo distinta, donde hay un plato suculento, porque a Dios le interesa entrar en ese espacio vacío y restaurarte. Jesús sale al encuentro de ellos. Dice que volvieron a pescar. Hay tantas teorías que podemos decir al respecto. Una de las cosas que más escuchamos tiene que ver con esa, que cuando estás en el momento de la crisis, cuando estás en el momento del cuestionamiento, parece que volvemos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Y Pedro vuelve a las redes vacías, llenas de escamas. Pintemos ese cuadro. Noche fría, quizás empapados, desanimados. No tan solo desanimados porque las redes estaban vacías, desanimados porque durante 3 años y medio se estableció una convicción dentro de ellos y se derretía delante de su mente, de sus ojos. Jesús había muerto. Y a pesar de que habían rumores, no lo habían visto todavía. Es un cuadro crudo, nocturno, frío. Había hambre probablemente a esa hora. Un espacio vacío que el buen Dios llena. Nuestro buen Dios llena. ¿Has estado en alguna vez en un espacio vacío? Dios ha salido a tu rescate, ¿verdad? No estoy mintiendo esta mañana. Dios sale al encuentro en esos espacios vacíos donde tu espíritu está quieto, donde hay necesidad de respuesta, donde hay hambre a veces, donde hay sed, angustia, desánimo, el infierno del desánimo. Dios está a la orilla gritando tu nombre. Hijitos, hijitos, ¿pescaron algo, hijitos? ¿Lograron satisfacer lo que están buscando? Hijitos, estoy aquí para ustedes. El Dios que llena los espacios vacíos. Estos son espacios vacíos donde Dios se nos revela de una manera individual, específica a nuestra vida. Es maravilloso estar allí, Kate, yo lo digo con autoridad.
Es maravilloso estar allí y sentirnos bienaventurados, porque la Biblia dice que bienaventurados son los que sin ver creyeron. No lo habían visto, solo habían escuchado de Él. Es maravilloso cuando Dios entra en tu habitación vacía y logras verlo cara a cara. Dice el versículo 3, voy a pescar, ¿no? Retomando ese punto. Y los otros dijeron, vamos nosotros también contigo. Yo noté dos cositas respecto a esto de pescar. Uno, porque Pedro sale a pescar, porque Pedro no conocía el propósito que venía por delante. Dos, porque era lo único que sabía hacer, lo que mejor sabía hacer. Cada vez que haya confusión en tu llamado, le estoy hablando a gente que ha sido llamada, no estoy hablando de ser llamado a predicar, no, todos los que aquí están sentados fueron llamados y están siendo santificados y están siendo transformados. No hay ninguna élite aquí distinta, todos nosotros fuimos llamados. Por lo tanto, te hablo a ti que estás sentado en esta silla, te hablo a ti que estás en el living de tu casa. Cada vez que haya confusión en ese llamado, regresarás a lo que mejor sabes hacer. Tómelo como un arma de lucha. Es esa zona donde tú y yo nos sentimos seguros porque lo dominas, ¿no? Porque tienes control de eso. Pero también aquí hay una segunda derivada. Es probable que Pedro haya vuelto a las barcas porque la primera vez que a él se le llamó fue desde una barca. Es probable que Pedro haya vuelto a pescar porque en la barca Jesús un día dijo su nombre, le dijo sígueme. Volvió al espacio del llamado, volvió a reconectarse con lo que en alguna vez Dios depositó sobre él. Y a pesar de la confusión, estaba en la misma barca o en una similar, en donde el llamado se había sentado sobre él. Es interesante cuando uno está en crisis, cómo tu cuerpo y cómo tu alma reacciona a eso, en ese espacio vacío. Que no es el único, la Biblia está llena de espacios vacíos. A mí me impresiona cuando la luz de la palabra viene y abre el panorama. Escuche esto. El Señor llamó a Pedro antes de que resucitara en una barca. El Señor llama a Pedro después de resucitar. Ya no desde una barca, sino que Pedro estaba en la barca y Jesús estaba en la orilla. Dos llamados muy distintos, muy distintos. Uno era para emprender la aventura, el otro era para despertar, para alentar, para animar a alguien que estaba destrozado interiormente, que estaba sufriendo en un espacio vacío. Ya lo dije, hoy no estamos hablando de Pedro, hoy estamos hablando de ti y de mí. Pedro es la excusa de Dios esta mañana para desnudar el espacio vacío en el que tú te encuentras, en el que yo me encuentro. Es Dios descubriéndote, haciendo una especie de anatomía de tu llamado, de mi llamado, para descubrir en la historia de Pedro lo que todos nosotros alguna vez hemos vivido como un patrón de conducta, una batalla interior, ¿no? Tengo dentro de mis notas, cuando tú lees el llamado de Pedro, te das cuenta de que Pedro abandona todas las barcas y sigue, dice la Biblia, y abandonando todo siguió Jesús. ¿Qué pasa en el espacio vacío? ¿Por qué Pedro vuelve a las barcas si la había deshecho de ellos? Pienso en esto. Parece que en el espacio vacío comenzamos a diagnosticar o a planificar si es que esto del llamado es o no algo prioritario o si podemos continuar con un plan B. Yo estoy hablando con gente en específico que tiene un llamado de Dios y tú sabes que Dios te llamó. Y por ahí pienso que esa barca está muy bien guardada en el garage, muy bien guardada por un pariente, por un familiar. Entonces cuando entras en el espacio del vacío, de acuerdo, o viene a tu mente el recuerdo de que esa barca está allí, estacionada, guardada, y a pesar de que no sé si era la barca de Pedro, servía para poder suplir una necesidad que solo Dios sabía llenar. Y estoy seguro de eso porque esas redes nunca se llenaron, sino hasta que Dios dijo que se llenaron. Si estás en el vacío, vas a intentar tirar la red por todos lados. Vas a esforzarte de día y noche. Vas a sacar, incluso va a haber gente que te va a seguir. Pero hasta que la boca de Dios no diga lo contrario, no va a pasar nada. Porque en el espacio vacío, solo Dios te puede sacar.
El éxito profesional, el éxito empresarial, no, eso no te alcanza, eso no sirve. No alcanza. Solo Dios te puede sacar de ahí. Y lo mejor de todo es que quiere sacarte de ahí. Quiere sacarte de ahí. No estamos hablando de Pedro, estamos hablando de nosotros esta mañana. Quizás Pedro nunca abandonó radicalmente esa barca, un plan B, ¿no? ¿Por qué estas cosas están escritas aquí y son parte de la Biblia? ¿Por qué este relato está aquí en el libro de Juan y podemos echar mano esta mañana? Si la Biblia es un libro completo, no estaría completo sin esta historia. Definitivamente aquí hay algo para nosotros. Definitivamente hay algo para ti y para mí esta mañana. Porque el camino del ministerio, el camino de la fe no es un camino perfecto desde el punto de vista del diario vivir. Yo sé que hablo con gente que vive cosas, que sufre cosas. Lo decía un poquito antes. Vivir en el infierno del desánimo, vivir en el infierno del cansancio, del desgaste. Queridos líderes, pastores, yo no sé si te identifico. Vivir en el infierno de que el círculo cercano que te rodea no está caminando con la velocidad que tú quisieras que caminara. En el desánimo, a lo mejor en el cuestionamiento. Esas son cosas del diario vivir, del caminar. Son cosas de los que amamos a Cristo. Son cosas que viven, que acontecen. Son espacios de tiempo en donde por un momento volvemos a las redes creyendo que esa es la manera o que esa es la forma. Pero el Señor está a la orilla y grita tu nombre. Y grita tu nombre. Yo espero que esta mañana sea un tiempo de romper barcas antiguas y que todos aquí volvamos a casa habiendo pasado el punto de no retorno. ¿Cuál es este? Donde ya no es posible volver atrás. Donde pasaste tanto rato por ahí que ya no vale la pena salir a desempolvar una barca antigua. Si estás pensando que el llamado de Dios se equivocó en tu vida, yo quiero decirte que ya pasaste el punto de no retorno. No vuelvas atrás. Es más, lo que quiero decir de esta mañana es que enfoques tu oído para escuchar la voz del que está gritando tu nombre. El Señor, nuestro Señor. No hay un plan B, querida Kate, no hay un plan B. No lo hay, no lo hay. Estamos en la noble causa de Cristo, no hay un plan B, no lo hay. Es que si no funciona, es que no lo hay. He visto a tantos, no puedo decir salir de la fe, pero sí desertar de las filas del servicio, con excusas tan básicas. Probablemente estuvieron en un lugar vacío y estuvieron tan desenfocados que no pudieron escuchar la voz del que les estaba hablando. ¿Cuánta crisis vemos? ¿Cuánta gente vemos renunciando? ¿Cuántas iglesias vemos donde los pastores llegan a un punto de cansancio, de hastío y están entregando esas iglesias? Hubo una ola hace no mucho tiempo de gente que se estaba quitando la vida, hermano, ¿lo viste? Pastores con hijos pequeños. ¿Cómo es posible? Son vacíos, son espacios en donde uno transita a veces, ¿no? Donde un consejo de un amigo no te ayuda, donde no te ayuda eso. Lo único que puede saciar ese espacio vacío es un asunto espiritual. Es la voz del Señor. Es la voz del Señor. Así aparece Dios en nuestra vida. Lo que le pasa a Pedro es una excusa de Dios para tratar contigo, hermano, conmigo. Tenemos batallas internas a veces silenciosas, muy silenciosas, de realidades que vivimos en casa, que son cosas que avergüenzan, que no dan ganas de contar. Son espacios vacíos en los cuales me interesaría mucho, amado Espíritu Santo, que tú puedas gritar esta mañana sobre ese espacio vacío, para que te eches a nadar a toda velocidad y te encuentres con el Señor a la orilla del camino. ¿Sabes? No comieron toda la noche, pero Jesús tenía un pan ahí. Pescaron cientos de peces, pero no tenía sentido si el pez más rico era ese que estaba en las brasas. ¿Sabes cuál era el premio? Era Jesús. Jesús era el premio. En la orilla del mar, Jesús era el premio.
Todos estamos en algún momento en ese espacio vacío, ¿no? Entre lo que Dios hizo, tu pasado de gloria, y lo que ignoras que Dios hará hasta el futuro. No puedes explicarlo. A veces todos los episodios del momento que aparecen, que no cuadran con la palabra de Dios, con la promesa de Dios, con lo que Dios ha dicho que hará de ti, pero eso no concuerda a veces con tu presente. Pareciera que todo lo malo nos está pasando a nosotros. Allí actúa el Señor en ese espacio vacío. Yo lo dije en un bloque de oraciones esta semana, Moisés. Mire este espacio vacío, mire qué interesante. Moisés, criado en cuna de reyes, comiendo de la mesa de Faraón, teniendo todos los privilegios, la enseñanza, todo lo que te puedes imaginar que le haga falta a una persona, él lo tenía. Qué inicio de gloria tan prometedor, y lo que se esperaba de él. De pronto viene un espacio vacío, 40 años de salir a sacar las ovejas todos los días en la mañana, las ovejas de su suegro. 40 años en un desierto, que se sabía de memoria, que conocía las piedras, conocía los arbustos, las rocas, conocía dónde se le escondían las ovejas. 40 años. Yo tengo 33, me faltan 7 para vivir lo que él vivió en el desierto. 40 años, un espacio vacío, hasta que un día vio una zarza. Tú te das cuenta de que Dios pudiese haberlo dejado en el olvido y usar a otro, hasta que un día vio la zarza arder. Hermano, yo lo decía ese día, ¿cuántas zarzas vio arder en su vida? 40 años. ¿Cuántos arbustos vio quemarse? ¿Cuántos? Muchos. Pero ese no se consumía. Y no fue un acto puntual, no aislado. Estuvo horas ardiendo para captar su atención y decir, pero ¿cómo ese arbusto que llegué en la mañana y lo veo quemarse y no se consume? Bueno, voy a ir a darle agua a las ovejas, vuelvo y ahí está. Es que tengo que ir a verlo, dice Moisés. ¿No? Es como Jesús en la orilla del mar. Hijitos, ¿acaso no dice la Biblia que de la zarza salió la voz de Dios? El Dios que actúa en los espacios vacíos. Y lo llama y lo consume, y es una obra maravillosa, es una sombra muy potente de lo que algún día tú y yo viviríamos en el hoy, que es la vida del Espíritu. Una vida es un fuego que tú no produces, pero que te consume. Pero te consume, pero no te quema, no genera ceniza de ti. Habita en ti y arde contigo. No lo produces tú. Y desde la zarza, desde adentro de la zarza, está la voz de Dios. Es la vida del Espíritu. El Espíritu está ahí. Esa sombra es maravillosa. Espacios vacíos en donde Dios actúa. Voy a la parte final. Pienso en esto, en lo mismo que Pedro. Si Moisés hubiese tenido iPhone, estoy seguro que no ve la zarza arder. Con 45 o 50 aplicaciones, estoy seguro que hubiese estado bastantes años más en el espacio vacío. Dios estaba en la zarza y Dios lo estaba llamando. Estoy seguro. ¿Te imaginas a Moisés chateando con Séfora ahí? Diciendo, ¡ay, qué linda la puesta de sol! Nada contra eso, por favor, no se sienta mal. Se hubiese perdido el espacio del llamado, del segundo llamado. La voz de Dios desde la zarza. El segundo llamado. Se lo hubiese perdido. Enseñanza. ¿Por qué no vemos cuando Dios se mueve en los espacios vacíos? Porque a veces estamos demasiado distraídos. Una de las principales distracciones en la vida puede ser estar excesivamente enfocado en llegar. La vida se trata de salir y de llegar. Te levantas de la mañana, tomas el café, enciendes el auto, salir para llegar a la casa. Y a las 6:30 de la tarde tu meta es salir del trabajo para llegar a la casa. La vida es salir y llegar. ¿Qué pasa mientras sales y llegas? Es un espacio vacío. ¿Quién planifica un plan dentro de ese camino, de ese viaje? Nadie. Le vino la palabra sobre Abraham, le dijo, sal de la tierra de tu parentela, a la tierra de la cual yo te voy a mostrar.
Y él obedece, pero en ese viaje no pasa nada. Es vacío. ¿Qué pasa en los trayectos de tu casa al trabajo? Y si yo te digo que la zarza puede estar ardiendo en esa hora de viaje, pero estamos desenfocados, aprovechando el tiempo, ¿no?, para ver la serie del momento, para invertirlo en ti, porque estamos enfocados en eso. Estamos enfocados en llegar, en el objetivo, en la meta. Y si Dios quiere hablarte en el espacio vacío, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Moisés, yo levanto una alerta esta mañana. Cuidado, cuidado, cómo estás manipulando los tiempos vacíos de tu vida. Cuidado. Yo he sido sorprendido, no planificando cosas. Dios ha salido a mis espacios vacíos, me ha sorprendido. En un tiempo de vacaciones donde la idea no es involucrarnos en cosas, Dios ha dicho lo contrario. Y hemos terminado orando por gente y hemos terminado conociendo a personas de autoridad en un restaurante. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios actúa en los espacios vacíos. Señor, no venía preparado para esto, pero ahí está Dios, ardiendo. Ahí está el Pedro y los otros discípulos. Y no esperaban escuchar la voz de Dios, ni verlo ese día. Pero llega Jesús en ese espacio vacío. Llega Jesús y los llama. Toda la vida se trata de eso. Bien, volvamos a Pedro y termino. Y oramos al Señor. Dice la Biblia que Pedro salió a pescar. Pero el verdadero pescador esa mañana fue Jesús. El Señor fue a pescar a Pedro en el mar. El Señor fue a pescar a Pedro. Yo no sé si Pedro, al ver al Señor, se tiró al mar a nadar o Jesús tiró de la caña. Yo sé que lo tienes. Yo no sé si fue Pedro el que se ciñó y salió nadando y aleteando y desesperado por llegar a Jesús. Yo no sé. O si fue Jesús el que tiró el anzuelo y jaló. Para sacarlo de un espacio vacío, para sacarlo de un momento de duda, de un momento de dolor, de tensión, de confusión, en un momento del ministerio, ¿no?, donde el llamado temblaba. ¿Qué vamos a hacer ahora si Jesús murió? Dios tenía un plan para Pedro. Lo vemos en el libro de los Hechos. Entonces estoy seguro, creo, que Jesús en realidad tiró el sedal. Me encanta la pesca. Creo que Jesús tiró el sedal y trajo a Pedro. Y si en Moisés fue el fuego que ardía la zarza y no la consumía, aquí fue en el mar las olas que traían a Pedro hacia Jesús. El maravilloso Espíritu Santo. El maravilloso Espíritu Santo. Permitiendo que ese tire de sedal sea efectivo para que llegues hacia Cristo. En el momento de la confusión, el maravilloso Espíritu Santo. El maravilloso Espíritu Santo. Llevándote hacia Él. Es el Señor preparando su anzuelo, ¿no?, para recobrarte para su propósito, para enfocarte en lo que viene por delante. Hay un llamado, un lugar llamado allí, el lugar del vacío. Lugar donde Dios se mueve, donde la mesa está servida, donde hay provisión, no tan solo para tu carne, sino también para tu espíritu. Hay un lugar allí específico en el vacío, preparado para ti. Porque Dios quiere sacarte de esa condición, de ese vacío, de esa sensación de desgaste, de muerte, de amargura. El Señor está preparando su sedal y está tratando de tirarte hacia Él, sabiendo que allí en la orilla de la playa había pan y había pescado, pero por sobre todas las cosas estaba Él. El punto final de un espacio vacío es un encuentro con el Señor. Es un cara a cara con el Señor. Es un desahogo con el Señor, es ser restaurados por el Señor, es ser cobijados, abrazados, llenados, saciados nuevamente. Ese lugar en específico llamado vacío es un lugar donde Dios se está moviendo y aunque tú no lo veas, Dios está allí esperando por ti. Dios le dijo a Elías, vete al arroyo de Querit, porque yo preparé allí para que los cuervos te lleven de comer. ¿Te das cuenta de ese espacio vacío? Mira la hazaña de Elías. De pronto Elías entra en un espacio vacío
nebuloso, confuso, porque había una sentencia de muerte sobre él. Y el gran profeta Elías comienza a entrar por un proceso, ¿no?, de vacío, de dolor, de angustia, de que probablemente su cabeza habría de rodar en algún momento. ¿Y dónde está el Dios de la salvación y el Dios del poder? Dios tenía un vacío para él y habría de encontrarse allí, en Kerit, para restaurarlo, para levantarlo, para saciar. Mientras había hambruna afuera, mientras había sed, el profeta estaba siendo sustentado por el Señor. Hay un lugar en donde Dios quiere tenerte para nutrirte, lugar donde todo está preparado. No temas, no temas, no temas. Te puedes poner en pie. El Dios que actúa en los espacios vacíos. El Dios que actúa en los espacios vacíos. Eso ha sido consuelo para nosotros muchas veces. Y hemos ministrado esto a tanta gente que ha llegado hasta nosotros con procesos durísimos, ¿no?, de mucho cuestionamiento. La esperanza que hay de que en medio de esa situación Dios está. Dios está. Y parece que son años y tiempo y meses y otra, pero te tengo que decir la verdad. Y la verdad es esta: Dios está allí y ha tirado su sedal. Ha tirado su sedal. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Correr a los pies de Jesús. Correr. Cuando falta, ¿no?, cuando hay miedo, cuando hay angustia, confusión. Cuando parece que vas atrasado al plan que Dios tenía contigo, al propósito, y eso te genera angustia. Correr a los pies de Jesús. Correr a los pies de Jesús. Jesús tenía algo para esos muchachos ese día. Es más, Dios tenía planes de gloria para ellos. Fueron brillantes predicadores, mártires de la fe. Fueron los precursores de que nosotros nos reuniésemos, por ejemplo, en esta mañana. Dios tiene más para ti. No renuncies al llamado. Yo sé que estoy hablando con gente en específico. A lo mejor eres brillante empresarialmente, intelectualmente eres brillante. Bueno, llegó el momento de pensar y de ver si el llamado del Señor se va a interponer o no en ese éxito que tú tienes. Llegó el momento. Llegó el momento allá arriba, a los que están estudiando. Si es que te vas a dedicar al pastorado o no. Llegó el momento de que lo pienses. No es pobreza, ¿no? Eso no es pobreza, eso es honra. Eso es honra. Le hablo a los que piensan que ya pasó el tiempo, que ya fue el tiempo de servir, ya fue el tiempo de entregar. Yo te vengo a hablar a ti. En el espacio vacío donde tú estás, el Señor está esperando por ti. Y si esta mañana es una mañana de sedal, toma esa carnada y aférrate, porque al final de esa línea está Jesucristo el Señor. Bien, oramos. Yo tengo un peso de Espíritu Santo esta mañana. Como decía el pastor, es algo que se respira. Que se respira. Señor amado, bendito Espíritu de Dios, en esas aguas, en ese mar, tratando de pescar con fuerza humana, Señor, sacando solo mallas con escamas. Pronto escuchamos tu voz: hijitos, 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 hijitos. Tiren la red a la derecha, hijitos. Caminando contigo, Señor, tanto tiempo. Cuán necesario es escuchar tu voz esa mañana. Cuán necesario es escuchar tu voz y correr a ti. Cuán necesario es ser humildes delante de ti y decir: Señor, el pescado que vamos a comer contigo va a ser tan rico, tan llenador, que los 153 peces grandes no importan. Señor,
el Dios que interviene en los espacios vacíos. Nadie te va a poder sacar ahí, solo la voz de tu Señor, solo la voz de tu Señor. En el cuestionamiento, en el vacío. Una mujer no te va a sacar de ahí, un hombre no te va a sacar de ahí, solo Dios te va a sacar de ahí. Solo Dios, solo Dios. Amado Espíritu Santo, en las corrientes de tus aguas, llévanos a Cristo esta mañana. Llévanos a Cristo, al glorificado, el que se levantó de los muertos. Llévanos a Cristo. Señor, Señor, Señor. Es una edificación espiritual, Señor. El Evangelio es un asunto espiritual. No hay nada que yo pueda decir para llegar al lugar donde tú estás. Pero el Espíritu Santo que está en ti, que está en ti, que está en ti, te va a llevar al Señor, al Señor. Háblanos, Señor, háblanos esta mañana, háblanos. Señor, yo lo he pedido. Renueva el llamado, Señor. Renueva el compromiso por el llamado, Señor. Renuévalo. Porque hay un plan para tu vida, hay un plan. Estás desempolvando la barca y parece que te está trayendo algunos beneficios. Te quiero decir con mucho respeto, solo Dios te va a sacar de ahí. Solo Dios te va a sacar de ahí. Llega hasta la plataforma del éxito y date cuenta por ti mismo que la voz dulce del pastor es el sustento de tu vida. Llega por tus medios, llega allí y date cuenta por ti mismo que la voz del Señor es todo suficiente, todo suficiente. Por tu Espíritu Santo, Señor, separa nuestra alma, nuestro espíritu y aliéntanos, 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 aliéntanos. Hay gente que salvar, hay sermones que predicar, hay iglesias que fundar, hay milagros por hacer. Cate, escucha la voz del Señor y sal de ahí, sal de ahí, sal de Querit, sal del arroyo, porque hay reyes que ungir, porque hay manos que poner sobre sucesores, porque el infierno va a caer delante de nosotros si obedeces el llamado. Si obedeces el llamado, si obedeces el llamado. Si me permiten, quiero ministrar algo. Quizás sobre ti están viniendo países, localidades, idiomas. Quizás es un llamado que Dios está estableciendo sobre ti. En ti hay una carga que es espiritual. Si es tu caso, ¿por qué no pasas acá? Vamos a orar juntos. Si Dios está poniendo carga sobre ti, sobre poblaciones, sobre segmentos, sobre grupos en específico, universitarios, algo que Dios está poniendo en ti y solo en ti, venga, venga, vamos a orar. Venga, vamos a orar, venga. Si Dios te está llamando, ven, ven, ven. Tú sabes que no eres tú sabes que no es una idea que se te ocurrió, tú sabes que no es algo romántico, tú sabes que es Dios, tú sabes que es Dios. No sé si se dio cuenta, pero yo no puse edad para este llamado. Nunca ha sido un asunto de edad, nunca. No hay nadie como tú. No hay nadie.
en medio de la barca, la voz dulce del Maestro. La voz dulce del Maestro. Es una voz que te hace correr, que te desespera, ¿no? Que se te hace ceñir, que no hay miedo al agua. No, es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Amado Señor, gracias esta mañana por tus llamados, Señor. Gracias. Gracias por los planes que hay en la casa. Gracias por poner tu mirada aquí en la cátedra, Señor, por tu gracia, Dios, inmerecida. Gracias. Tu misericordia con nosotros. Gracias. Como decía el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Qué honroso es, Señor, que tú sigas llamando, que tú sigas llamando. Qué honroso para nosotros como casa, que tu voz se escuche desde la orilla de la playa. Qué honra. Somos una casa que ama la extensión del reino. Ama. Y hay predicaciones que predicar. Y hay gente que restaurar. Y hay discípulos que pastorear. Hay países que visitar, Señor. Aviva tu obra, Señor, en medio de nosotros. Aviva tu obra, aviva. No tan solo los que aquí al frente están, también en las sillas y ahí arriba. El Dios que actúa en los espacios vacíos. Escucha su voz. Escucha su voz. Escucha su voz. Y decide algo y haz algo respecto a eso. Haz algo. Señor, aquí oramos por las universidades, los barrios. Oramos por las provincias, las comunas. Oramos por segmentos de la sociedad. Oramos por países, continentes. Oramos. Oramos, Señor. Porque el resultado de salir de un vacío es la extensión del reino. La extensión del reino. Es un Pedro que se para delante de 3,000 y predica con autoridad. Porque Dios viene al vacío para levantar leones, para sanar gente importante en el reino. No hablo de número, hablo de calidad. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Escucha su voz. Dios te está llamando. No hay nadie como tú, el Señor. Yo oro por inteligencia espiritual a mi amada juventud arriba. Yo oro para que haya una rapidez de tu espíritu, para que puedas comprender a temprana edad que el evangelio no es un asunto racional, es un asunto del espíritu. Yo oro por ti y doblo mis rodillas por ti, para que logres darte cuenta a tiempo de que esto se construye espiritualmente, no por buenas intenciones, no, se construye por el espíritu. Señor, oramos todos juntos, oramos. Gracias por fijarte en nosotros, Señor. Gracias. Porque es la palabra la que da vida, es la palabra la que levanta una frontera entre tu alma y tu espíritu. La palabra va a afirmar tus pasos. La palabra te va a hacer caminar por fe. La palabra te va a hacer cruzar desiertos. La palabra va a hacer que tu fe venza la necesidad. La palabra. La preciosa palabra. Bendito.
Yo espero que no te estés perdiendo este espacio de sinceridad con el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a construir un altar con las barcas empolvadas esta mañana. Como Eliseo construyó un altar con las maderas que llevaba los bueyes, con la yunta. Vamos a construir un altar para el Señor esta mañana y decir que Dios tiene un plan para ti, Amácate. Dios tiene un plan para ti, para ti. Permítele, vive esos días de confusión a veces. Permítele al Señor. El Dios que actúa en los espacios vacíos. Enfócate. Queridos novios, dejen de pelear por tonteras. Enfóquense. Busquen la santidad. Dense cuenta que este plan no se trata de ustedes, se trata de Dios. Dense cuenta a tiempo. No vivan como los que no tienen a Cristo. No. Ustedes están para mayores cosas. Salgan de ahí de una vez por todas. Escuchen el consejo. Queridos padres, también tengo algo para ti. Eres el sacerdote de tus hijos. No eres una persona que contempla lo que está pasando con ellos, como Elí cuando veía a sus hijos cometiendo lo malo delante de los ojos de Dios. Eres un sacerdote y tu preocupación y tu manera de ser y de vivir es interrumpir, es molestar, es decir a tiempo. Tú eres la voz incómoda. Tú eres la voz. Y les va a incomodar un poco, pero tú eres el responsable. Y estás a tiempo de hacer algo al respecto. Bendito el Señor, bendito. He entregado todo lo que traía. Espíritu Santo, aquí estamos delante de ti. Ministranos. Mientras ponen las manos sobre ti ahí, ministranos. Maravilloso Señor, maravilloso Señor. Un Dios que rompe expectativas. El incalculable Dios. Aleluya. Gracias Espíritu Santo. Gracias. Brasora carro shatara raza baramara. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate.
El llamado del Señor es irrevocable. Es irrevocable. Resistirlo es solo sufrir. Solo sufrir. Estás a tiempo, hermano mío. Estamos a tiempo. Y yo me sumo contigo. Estamos a tiempo. Oh Señor, gracias esta mañana por tu presencia. Gracias Señor. Gracias Señor. Yo bendigo a mis hermanos. Bendigo a todo el auditorio y también a la gente que nos vio por internet. Oh, la porción de Cristo sea contigo. Disfruta ese pescado y ese pan rico porque viene de las manos del Maestro. Viene de las manos del Maestro. Nada reconfortará tanto tu vida, ¿no?, como correr a los pies del Señor Jesús. Señor te bendiga, Cate. Glorifícate.